Buen día chicos. Hoy continuando con el tema de interpretación del antibiograma. Vamos a continuar con la interpretación o con la evaluación del antibiograma gram negativos. Principalmente vamos a ver las principales diferencias, porque aquí sí es un poquito más diferente cómo se hace la interpretación de acuerdo al tipo de germen. Vamos a hablar un poquito de los principales tratamientos que hay actualmente para cada escenario y vamos a ver más o menos paso por paso cómo se hace la lectura de cada uno de estos tipos de gérmenes. Aquí simplemente un poquito un recorderis para en el momento de la evaluación de los gram negativos especialmente, su gran clasificación, de acuerdo pues a las pruebas que se le pueden hacer de acuerdo al germen, sobre todo para la interpretación rápida. Actualmente ya existen sistemas de interpretación de antibiogramas, de toma, de realización de antibiogramas, de interpretación de cultivos, que pues rápidamente ya te dan los resultados. Sin embargo, en algunos sitios te pueden dar un resultado preliminar. Te pueden decir, por ejemplo, que existen, el germen es un fermentador de glucosa y un no fermentador de lactosa. Rápidamente se puede hacer la prueba en el laboratorio y eso te puede dar el resultado. Como les decía, en el momento pues ya existen sistemas que te dan mucho más rápido de inmediato el resultado, pero esto puede ser de utilidad en aquellos escenarios donde no se tiene acceso a esos laboratorios automatizados. Debo recordar que el bacilo gram negativo puede ser un fermentador de glucosa y un no fermentador, y esto es clave porque los no fermentadores suelen ser gérmenes resistentes a la mayoría de los antimicrobianos y hay que hacer una lectura de acuerdo al germen. No todos los antibióticos son útiles para este grupo especial de bacilos gram negativos, entonces hay que tener en cuenta eso. En este grupo, por ejemplo, están los oxidasa positivos, que son las pseudomonas y la burcordelia, y el oxidasa negativo, que está la Acinetobacter y este Neutrophmonas maltophilia, que pues tienen un patrón de susceptibilidad un poco diferente. De los fermentadores de glucosa están a su vez se van a dividir en fermentadores de lactosa, el cual se encuentra la mayoría de las enterobacterias, como la E. coli y la Klebsiella, pero adicionalmente pues vamos a ver Enterobacter y Citrobacter, que pues ya forman parte del grupo AMC. Y a su vez, esos fermentadores de glucosa se van a dividir también en los no fermentadores de lactosa, el cual ya se encuentra otro grupo, que son Salmonella, Shigella, Proteus, muy importante el Proteus, Serratia y Morganella, porque pues estos gérmenes también, la mayoría de ellos pertenecen al grupo AMC, excepto el Proteus mirabilis, que pues ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, tener en cuenta esto para en el momento de la interpretación rápida, las pruebas rápidas que se pueden hacer para de pronto enfocar inicialmente en ese paciente en el cual se desea hacer un escalonamiento o un manejo dirigido del antibiótico. Entonces, a su vez, dentro de esas pruebas, pues ya vimos las pruebas rápidas, pero para la interpretación del antibiograma, para efectos académicos y para efectos de lectura, vamos a dividir digamos, en estos tres grupos para la interpretación de los mismos. Entonces vamos a ver cómo se interpretan las enterobacterias. Este grupo enterobacterias no AMC, llamémoslo así, de estas enterobacterias no AMC cromosomales está la E. coli, el Proteus mirabilis y la Klebsiella pneumoniae. Esos son los representantes de este grupo principalmente. De los AMC cromosomales, que ya son AMC constitutivas del mismo germen, el germen ya contiene dentro de sus genes el gen de la AMC, de la beta-lactamasa de la AMC. Estos tienen una interpretación un poquito diferente a lo que son las enterobacterias. De estos AMC cromosomales se encuentran los que ustedes ven ahí, Hapnia, Aeromonas, recuerden la sigla AMCES, que pues rápidamente te pueda enfocar en el momento de la lectura, que pues si tienen estos gérmenes ya hay que manejarlo como pertenecientes al grupo AMC. Ya vamos a ver en este momento ese tipo de gérmenes. Y como ya les decía, los fermentadores de glucosa que tienen una interpretación diferente. Vamos a hablar de los principales.
Pseudomonas, Acinetobacter y algunas cositas muy específicas de algunos gérmenes de estos grupos. Entonces, básicamente, pues este es el orden como vamos a ver este tipo de gram negativos en cuanto a su interpretación del antibiótico. Bueno, chicos, entonces con respecto a la interpretación del antibiograma de aquellas enterobacterias que no son AMC cromosomales, pues existen dos formas de hacer la interpretación de la lectura. Para aquellas personas que ya tienen un poquito de cancha, pues ellos ya empiezan desde las cefalosporinas de tercera generación para definir si existe un patrón de resistencia ya entrable o AMC, que ellos ya vamos a discutirlo más adelante. Sin embargo, nosotros recomendamos desde el grupo de farmacología, sobre todo para aquellas personas que están aprendiendo a leerlo, empezar desde el menor espectro antibiótico, del antibiótico de más bajo espectro, y ir avanzando con respecto a los grupos terapéuticos de acuerdo a su diferente espectro antimicrobiano, o sea, ir del del menor espectro a un espectro mayor en cuanto a la resistencia a antimicrobianos, que ya les voy a mostrar más o menos cómo nosotros recomendamos la lectura. Nosotros siempre partimos desde ampicilina. Si pues ampicilina sensible o resistente, pues ya si es una ampicilina sensible, eso se le llama un patrón usual, lo cual pues de ahí en adelante se puede utilizar desde ampicilina hasta todos los antimicrobianos de aquí en adelante. Claramente pues depende del origen, depende del sitio, pues habría que seleccionar el antimicrobiano adecuado. Sin embargo, pues en teoría podrías utilizar ampicilina en ciertos escenarios. Ya si la ampicilina es resistente, el siguiente paso es mirar ampicilina sulbactam. Si la ampicilina sulbactam es sensible, pues a esos grupos se les llama beta-lactamasas o penicilinasas, en algunos casos los llaman. A este grupo pertenecen las beta-lactamasas tipo TEM1, SHB1 o OXA1, que son tipo de beta-lactamasas más sensibles y más sencillas que hay en el momento. Si ya ampicilina sulbactam es resistente, vale la pena mirar piperacilina tazobactam. ¿Con qué fin? Con el fin de ver si existe una resistencia a todos los inhibidores. O sea, si ya es resistente al sulbactam, habría que ver si es resistente también al tazobactam. ¿Esto qué implicación tendría? Que pues en algunos casos, si es sensible al tazobactam, podríamos utilizar piperacilina tazobactam. Pero si es resistente al tazobactam, ya no lo podríamos usar. ¿Listo? Entonces, primero, si es piperacilina tazobactam sensible, habría que ver cefalosporinas de primera generación. Si las cefalosporinas de primera generación es sensible, estamos totalmente y continuamos con las beta-lactamasas tipo TEM1, que en algunos casos pueden hacerse resistentes al sulbactam. ¿Listo? Si son sensibles, si son resistentes a piperacilina tazobactam y miramos cefalosporinas de primera generación y son sensibles, pues a eso se le llama las IRTs. Entonces, las IRTs son resistentes a ampicsulbactam, resistentes a piperacilina tazobactam, pero sensibles a cefalosporinas de primera generación. En esta IRT es lo que yo les comentaba, que pues no podría utilizarse piperacilina tazobactam como una alternativa de tratamiento. Ahora bien, ¿qué pasa si las cefalosporinas de primera generación son resistentes, ya sea piperacilina sensible o piperacilina resistente? A eso se les llaman beta-lactamasas de espectro ampliado o las bleas que llaman en algunos casos. A eso también se le llaman cefalosporinasas y pues en ese caso de las cefalosporinasas no podríamos utilizar cefalosporinas de primera generación. Entonces el siguiente paso, si ya vemos que son resistentes, ya sean los dos escenarios que les había dicho, habría que revisar las cefalosporinas de tercera generación. Si son sensibles, como ya les decía, son las bleas o cefalosporinasas. Si son resistentes a cefalosporinas de tercera generación, ya vendría a llamarse en este grupo o pertenecer al grupo mínimo de las BLE o de las AMC. Recuerden que aquí estamos hablando de AMC plasmídicas. La E. coli, la Klebsiella y el Proteus mirabilis naturalmente no tienen dentro de su constitución cromosómica el AMC. Recuerden esto, chicos, es diferente el AMC que estamos hablando acá plasmídico al AMC cromosomal, que es el que vamos del grupo que vamos a hablar más adelante. Entonces aquí un poquito del tratamiento de acuerdo al patrón
al patrón de resistencia. Como ya les decía, si es un patrón usual, desde ampicilina sulbactam para arriba se puede utilizar. Si es una tipo TEM, que en algunos casos los llaman techo bajo, algunos techo alto, dependiendo si es sensible o resistente al ampicilbactam. Pero en esencia habría que mirar en las tipo TEM dos cosas, si es sensible y resistente al ampicilbactam. Si es sensible y resistente al ampicilbactam, desde ahí no podrías utilizar ni ampicilina ni ampicilina sulbactam, o pues si es sensible a la ampicilina sulbactam, podríamos utilizarlo. En ese caso, pues a partir de cefalosporinas de primera generación, cefalosporinas de tercera, incluso piperacilina tazobactam en algunos casos. Bueno, no obstante, pues el de elección básicamente sería a partir de cefalosporinas de primera generación, pero depende del sitio y el origen de la infección. Si es IRT, que ya hemos dicho que ya es resistente de base a todos los inhibidores, ampicilina sulbactam, piperacilina tazobactam, podríamos utilizar cefalosporinas de primera generación, de ahí a tercera, cuarta, dependiendo del germen y del sitio de infección y de la gravedad de la infección. Sin embargo, pues claramente no podríamos utilizar piperacilina tazobactam. Lo que son las bleas o cefalosporinasas, solamente podríamos utilizar cefalosporinas de tercera generación para arriba. Habría que revisar, piperacilina tazobactam en algunos casos puede ser sensible, pero pues desde cefalosporinas de tercera generación para arriba tendríamos que empezar a utilizar estos tipos de antimicrobianos. Y lo que son las BLES y las AMCES, ya de base son resistentes a todos estos gérmenes que ustedes ven acá, hasta cefalosporinas de tercera generación. Ya en BLE, pues hay que evaluar carbapenémicos, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, eh, sin embargo, no solamente pues existen estas alternativas, sí existen otros antimicrobianos que sirven para este tipo de enterobacterias. Hay que ver la susceptibilidad de esos otros gérmenes, a esos otros antimicrobianos. Opciones alternativas hay. Está el trimetoprim, por ejemplo, es una alternativa para esos gérmenes. Por ejemplo, si tienes una IRT y pues eso en orina y pues tiene susceptibilidad a trimetoprim, podría ser una opción de acuerdo al paciente. Quinolonas es una opción. Sin embargo, hay que recalcar que las quinolonas siempre son la última opción, es lo último que uno utilizaría, sobre todo porque son gérmenes que generan alta resistencia, pueden generar resistencia muy fácilmente, y el problema es que cuando hacen resistencia a alguna de las fluoroquinolonas, hacen resistencia a todo el otro grupo, a todo el grupo de fluoroquinolonas. Entonces, por esa razón, y porque adicionalmente induce BLES, induce resistencia a otro tipo de resistencias, pues usualmente las quinolonas se restringen para esos casos donde pues no existe otra alternativa adicional. Nitrofurantoína es una alternativa, pero solamente para infección de vías urinarias baja y E. coli. Básicamente esa es su única utilidad. Entonces, incluso si tienes una BLE, una MC, una BLEA, nitrofurantoína podría ser una opción si es sensible, pero solamente para infección de vías urinarias bajas. Fosfomicina. Fosfomicina también es uno de los antimicrobianos que se pueden utilizar, pero solamente estamos utilizándolo en este momento para infección de vías urinarias bajas y es para vía oral. Existe también la presentación endovenosa, pero su uso se restringe para gérmenes multiresistentes, carbapenemasas, como asociado a otros antimicrobianos. Nosotros desde el grupo de farmacología recomendamos evitar la utilización de fosfomicina de manera indiscriminada para infección de vías urinarias, solo utilizarlo en caso de que sea la última alternativa. Siempre es mejor nitrofurantoína si es una infección de vías urinarias bajas. Aminoglucósidos, otra opción, amicacina, gentamicina. Sin embargo, pues se utilizan infecciones no graves, no tan severas. En infecciones serias, pues habría que evaluar otras alternativas. Entonces, esos son el resumen de otros posibles antimicrobianos que se pueden utilizar en este grupo de bacterias gram negativas. Entonces, tengan estos antimicrobianos en la cabeza dentro del arsenal terapéutico. Aquí, por ejemplo, vamos a ver un antimicrobiano de una E. coli, miren acá,
donde pues usualmente lo que recomendamos es mirar desde el principio la ampicillin-bactam, el cual en este caso pues es resistente. El siguiente paso es ver ampicillin-bactam, que nuevamente es resistente. Ya el siguiente paso sería ver piperacillin-tazobactam, el cual también se encuentra resistente. Y pues el siguiente paso es mirar cefalosporinas de primera generación. Ya con esto podemos decir que al tener un ampicillin-bactam resistente y una piperacillin-tazobactam resistente y a su vez una cefazolina sensible, a eso se le llama una IRT. ¿Listo? Entonces nuestra alternativa vendría a ser desde cefalosporinas de primera generación para arriba. ¿Listo? Entonces, chicos, pues acá ese es otro antimicrobiano. Nuevamente, recuerden empezar con ampicilina. Ampicilina, pues en este caso es resistente. El siguiente paso es mirar ampicillin-bactam, que sería realmente el que está ahí, ampicillin-bactam, el cual, entonces en este caso, el siguiente paso sería evaluar piperacillin-tazobactam, el cual también es resistente. Entonces, pues ya vemos que hay dos resistencias ahí, mínimo es una IDT, pero recuerden que hay que ver el siguiente paso. El siguiente paso es cefazolina, el cual también es resistente. Entonces, después de eso, el siguiente paso es mirar cefalosporinas de tercera generación, el cual son sensibles. Entonces, en este caso estamos hablando de una blea, una cefalosporinasa. Nosotros lo llamamos blea, pero realmente su nombre, digamos, más técnico sería una cefalosporinasa. ¿Listo? Entonces, es clave que es importante que pues el tratamiento de aquí en adelante vendría a ser desde cefalosporinas de segunda, como la cefuroxima, cetraxona, como en este caso podría ser sensible, cefepime, de acuerdo al escenario clínico, pero miren otras alternativas acá también. Por ejemplo, podría ser una opción amicagenta de acuerdo al escenario clínico, si no es tan serio, infección de vías urinarias, por ejemplo, no tan grave, podría ser una opción, trimetoprim podría ser una opción, nitro, fosfo, si es una infección de vías urinarias bajas. Entonces, siempre tener en cuenta esos otros gérmenes de acuerdo a el sitio de infección. Otro ejemplo, miren, este ya es una penicilinasa, como ya lo decíamos. Aquí pues simplemente hay resistencia a la ampicilina y al ampicillin-bactam, pero ustedes ven ahí que es sensible piptazo, sensible cefalosporinas de primera generación. Realmente el resto de gérmenes es sensible. Aquí pues estamos frente a una beta-lactamasa, una penicilinasa, una beta-lactamasa tipo TEMP1, OXA1, SHB1. Entonces aquí pues el manejo consistiría, de acuerdo al germen, en antimicrobianos desde cefalosporinas de primera generación, probablemente. De ahí en adelante, pues ya habría que ver de acuerdo al sitio de infección. Entonces, este es un urocultivo. Si quieren, les doy un momento para que lo interpreten, para que lo revisen. Si quieren, pueden parar la presentación y pues ustedes me dirán a qué es resistente o qué patrón, qué fenotipo tiene este germen. Bueno, chicos, entonces, partiendo ya de ese antibiograma en el cual ya hay una resistencia a cefalosporinas de tercera generación, en el contexto de una enterobacteria tipo E. coli, Proteus mirabilis, Klebsiella, es importante poder saber diferenciar entre un patrón BLE y un patrón AMC. Clínicamente, pues esto no va a tener mayor implicación, dado que el tratamiento es básicamente carbapenémico. Sin embargo, epidemiológicamente sí es importante saber si es un patrón AMC o BLE, porque si es un patrón AMC es necesario hacer un seguimiento en la institución para ver que no hay un brote de este patrón. Este tipo de gérmenes, estas enterobacterias, es muy inusual que hagan una resistencia tipo AMC. El 95%, de pronto estoy exagerando, de los casos donde ustedes ven este tipo de gérmenes cuando ya son resistentes a cefalosporinas de tercera generación y no estamos viendo que pues sea una carbapenemasa,
el patrón es una BLE, listo, es la mayoría de las veces. Sin embargo, pues puede presentarse algunos con una resistencia tipo AMC. Recuerden que acá, y nuevamente reitero, que el AMC es una resistencia tipo plasmídica, no cromosomal. Entonces, esto es como importante resaltar porque más adelante vamos a ver los que son AMC cromosomales. Entonces, ¿cómo te diferencias fenotípicamente una BLE de una AMC? Un tip que puede ayudar es la resistencia al astronam. Usualmente, si es resistente al astronam y resistencia a cefalosporinas de tercera generación, lo más probable es que nos encontremos frente a un patrón BLE. ¿Listo? Sin embargo, ¿qué determina la diferencia entre un patrón BLE y un patrón AMC? La diferencia es la sensibilidad al cefoxitin, el cual es sensible en el BLE, resistente en el grupo A, en el patrón AMC. Y la otra es lo que confirma la prueba, lo que confirma una BLE es una prueba de sinergia con el ácido clavulánico. La prueba de sinergia con el ácido clavulánico es una prueba en la que se utiliza cefalosporinas de tercera generación como cefotaxime, se le agrega el ácido clavulánico y se compara cefotaxime solo con cefotaxime con ácido clavulánico y se observa una diferencia en el cual con el ácido clavulánico se inhibe el crecimiento bacteriano. Eso es una prueba que confirma que es una BLE. ¿Listo? Entonces, ya actualmente los resultados de los antibiogramas ya les dice a ustedes que pues el germen es un patrón BLE positivo, en el cual BLE positivo es una prueba de sinergia. Pero puede que ustedes se encuentren con antibiogramas en los que todavía no se ha actualizado el sistema y que pues no tengan estas pruebas. Una forma de diferenciarlo es con el astronam y la sensibilidad al cefoxitin. Entonces, si tenemos resistente a cefstronam, sensible a cefoxitin y una prueba de sinergia ácido clavulánico positiva, pues estamos frente a un BLE. Por lo contrario, un resistente a cefoxitin y una sinergia ácido clavulánico, pues estamos frente a un patrón AMC. En este caso, pues si acá esto es positivo, estamos viendo acá el manejo es carbapenémico. Sin embargo, actualmente debido a la resistencia es importante que pues es necesario también evaluar la susceptibilidad a los carbapenémicos. ¿Listo? Entonces, si es sensible a artapenen, básicamente estamos frente a patrón BLE o un AMC. ¿Listo? Si no es, si es resistente al ertapenem, hay que mirar la susceptibilidad al meropenem. ¿Listo? Confirmar que hay una resistencia a todos los carbapenémicos. ¿Listo? Si estamos frente a un sensible al meropenem, probablemente y resistente al ertopenem, estamos probablemente frente a un germen hiperproductor de AMC. ¿Listo? Entonces, acá pues ya valdría la pena empezar el manejo con meropenem. Pero por lo contrario, si estamos frente a una resistencia a meropenem, es necesario confirmar que efectivamente estemos frente a una carbapenemasa. Y para eso se le hace los test de inhibición en los carbapenémicos y una prueba que se llama el CARBA5, que ya más adelante lo vamos a ver. Entonces, es clave que acá, si ya hay una resistencia a carbapenémicos, estamos frente a un escenario complicado y grave que pues habría que evaluar y es bien importante que pues en estos casos, estos pacientes con carbapenemasa, si llega a una institución, lo más probable y lo más urgente es aislar al paciente. Entonces aquí es el patrón de resistencia de acuerdo el tratamiento de acuerdo al patrón de resistencia. Recuerden que en estos casos ertapenem carbapenémico es el manejo de elección tanto en el patrón BLE como en el patrón AMC. Eso es clave tener en cuenta que pues no cambia en esencia el manejo. Ya otros, por ejemplo, si hay hiperproducción de AMC, pues ya es resistente a ertapenem, por lo tanto, pues usualmente el manejo es meropenem, el cual pues hay que ver también que no haya no se encuentre intermedio, aunque usualmente se encuentra sensible. Ya hay otros patrones, por ejemplo, una hiperproducción de AMC más porinas ya nos mostraría que es resistente a carbapenémicos y fenotípicamente es imposible diferenciarlo de un patrón de carbapenemasa. Por eso es importante hacer el examen, hacer la confirmación de la carbapenemasa, porque por ejemplo este escenario de hiperproducción de AMC más porinas
también nos va a mostrar un patrón de resistencia a todos los carbapenémicos. Entonces, de los carbapenémicos, todos son del mismo grupo terapéutico. Básicamente ustedes ven acá que pues en Colombia están disponibles estos 4. Básicamente pues el imipenem es uno de los más antiguos, si no el más antiguo de los carbapenémicos. Sin embargo, es un antibiótico que actualmente poco se utiliza, básicamente por el riesgo de neurotoxicidad que se puede generar asociado a la falla renal. Sin embargo, pues actualmente de lo que más se utiliza está el ertapenem, meropenem y por último el doripenem, el cual pues básicamente dentro de sus usos, yo pues más o menos le resumo cuál es actualmente la utilización de cada uno de ellos. El ertapenem usualmente se utiliza para infecciones no tan serias generadas por Bleo C. Y eso pues se restringe básicamente a infección de tejidos blandos y pacientes con infección de vías urinarias, básicamente. Meropenem se prefiere en escenarios clínicos más serios, entonces bacteremia se prefiere meropenem, infección del sistema nervioso central, neumonía, bueno, infecciones intraabdominales, aunque aquí vamos a ver que pues doripenem penetra mejor infecciones intraabdominales. Sin embargo, entre meropenem y doripenem puede utilizarse indistintamente cualquiera de los dos. También se puede utilizar en infección de vías urinarias, pero yo diría que infección de vías urinarias más bacteremia es el escenario donde se prefiere meropenem. Y pues, como ustedes ven, meropenem se prefiere en las infecciones más serias, más graves, en las que inestabilizan al paciente. Por el contrario, doripenem es una alternativa al meropenem, pero donde es mejor, un poquito mejor, es en infección intraabdominal. Entonces, eso pues nos ayuda a escoger el escenario. Nuevamente, meropenem prácticamente en los escenarios clínicos más graves, que ya les enumeré. Ertapenem se prefieren en infección de tejidos blandos y probablemente más en infección de vías urinarias. La otra cosa es que, pues no viene al caso, pero cuando estamos pensando en pseudomonas, pues no se utiliza ertapenem porque no funciona frente a este grupo de bacterias. Entonces, ertapenem en pseudomonas no, mientras que meropenem, imipenem y doripenem sí se vienen a utilizar más frecuentemente. Entonces, básicamente, pues estos son los escenarios donde más se prefiere uno u el otro antimicrobiano. Entonces, acá, chicos, pues ustedes van a ver un antibiograma donde pues ya de entrada vemos que ya es resistente a todos los betalactámicos antes de las cefalosporinas de tercera generación, y aquí pues confirmamos la ceftriaxona, el cual es resistente para este antimicrobiano. Lo siguiente pues sería confirmar frente a qué patrón estamos. Entonces el siguiente paso es mirar cefoxitina, el cual es sensible, y vemos que hay una astreonam resistente. Por lo tanto, probablemente estamos frente a un patrón B. Bueno, sin embargo, debemos confirmar a partir de acá cómo están nuestros carbapenémicos y pues confirmamos que pues nuestro ertapenem es sensible. Por lo tanto, estamos frente a un germen tipo B. Este es otro antibiograma, el cual les voy a dejar su tiempo para que lo interpreten y pues revisen cuál es el patrón el cual se encuentra en este momento, cuál es el patrón de resistencia de este antimicrobiano. ¿Listo? Hay que mirar, es una B o una C. Bueno, entonces ya cuando determinamos que pues y confirmamos que pues fenotípicamente hay una resistencia inherente a los carbapenémicos, está resistente al ertapenem, resistente al meropenem, es importante confirmar si estamos frente a qué tipo de resistencia estamos en el carbapenémico. Porque pues esto nos da indicios de cuál podría ser el tratamiento. Claramente pues ya hay una resistencia, debe aislarse el paciente, o sea, ya de entrada es un signo de alarma para aislar al paciente, pero pues sí nos da unos indicios de acuerdo al tipo de resistencia, de acuerdo si es una carbapenemasa
o si solamente es una hiperproducción de AMC o porinas, pues qué tratamiento podríamos elegir. Entonces, después de tener ese patrón de resistencia, se debe hacer el test de inhibición de carbapenémicos. ¿Listo? El test de inhibición de carbapenémicos nos confirma si efectivamente estamos frente a una carbapenemasa. Si el test da negativo, deberíamos evaluar cefepime. Si ese cefepime es sensible, con una MIC menos de 2, estamos frente a una hiperproducción de AMC más cierre de porinas y probablemente nuestra mejor opción en ese caso podría ser cefepime. Entonces, muy interesante porque pues en este patrón no estamos frente a una carbapenemazo, sino a otro patrón de resistencia, el cual cefepime podría ser una opción. Ahora, resulta que el cefepime no es sensible, pues nuestro manejo es ceftaloxano tazobactam, que es un antimicrobiano que funciona frente a este tipo de gérmenes. Ya con el test de inhibición de carbapenémicos positivo, vale la pena es necesario hacer una prueba adicional que es el CARBA 5. ¿Listo? El CARBA 5 es una prueba el cual se hace con medición de HPLC a qué tipo de carbapenemasa nos encontramos. ¿Listo? Entonces, si el Carba 5 está disponible, pues esa es la mejor estrategia y ese directamente nos va a decir qué tipo de carbapenemasa nos enfrentamos. Pero si no está disponible, una alternativa es hacer pruebas fenotípicas. ¿Qué son las pruebas fenotípicas? Hacer la prueba con cierto tipo de sustancias que fenotípicamente nos pueden diferenciar frente a qué tipo de carbapenemasas estamos enfrentándonos. Esto es importante, chicos, porque de acuerdo al tipo de carbapenemasa, el tratamiento también es un poquito diferente. Entonces, ¿qué nos ayuda? Entonces está la prueba del ácido borónico, el EPTA y la inhibición por cloxacilina. ¿Listo? ¿Y qué es importante acá diferenciar? Diferenciar claramente las KPC, las metalo, la combinación de KPC metalo y las tipo OXA. Entonces, aquí pues básicamente, KPC. Entonces, KPC lo que nos muestra es que la prueba del ácido borónico es positiva. Conecta negativo, inhibición de cloxacilina negativo. Entonces, básicamente, nos confirma la KPC con un ácido borónico positivo. Metalo, que es una muy importante que actualmente pues está generando bastante preocupación porque pues una de las más extendidas y que pues el patrón de resistencia es súper clave y pues nos cambia un poquito el tratamiento. En la metalo, pues el EPTA es positivo con ácido borónico negativo y con inhibición de cloxacilina negativo. Ahora puede haber una combinación. Entonces en la combinación nos va a dar ácido borónico positivo con EPTA positivo y eso nos confirma KPC más metalo al mismo tiempo. Entonces, aquí donde pues más aún se va a complicar el tratamiento. Y la OXA, pues esas pruebas del ácido borónico y el EPTA negativo con una inhibición de la cloxacilina positiva. Bueno, entonces, ¿esto qué implicación tiene en el tratamiento? Esto nos va a cambiar el tratamiento frente al tipo de carbapenemasa. Aquí simplemente recordarles que pues las carbapenemasas tienen diferentes grupos. Muy importante pues están las tipo serina y las tipo metalo. ¿Listo? Las tipo serina pues la más conocida es la KPC y está el grupo, la tipo OX. Bueno, y las metalo que son un grupo muy importante pues son de clase B. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de acuerdo al patrón de resistencia? Entonces ya hemos dicho que las hiperproductoras de AMC más porinas, el tratamiento pues que hay que evaluar inicialmente es el cefepime. Si el cefepime tiene menos de 2, pues el tratamiento es cefepime. ¿Listo? Alternativa, ceftaloxano tazobactam y polimixinas. Es polimixina B, colistina, son unas alternativas que pues se utilizan como de tercera línea cuando esos otros antibióticos no se pueden utilizar. Hiperproducción de AMC más porinas, pues el manejo es cuando el cefepime está con AMIC más de 2, pues el tratamiento ideal está ceftaloxano tazobactam y como alternativa está la polimixina B. Carbapenemasas tipo KPC.
En este caso, pues, se utiliza un antimicrobiano relativamente reciente, que es el de elección actualmente y que ha demostrado disminución de mortalidad con menos reacciones adversas, que es el ceftazimib-avibactam. Listo, el que llaman Casabe en algunos sitios. El ceftazimib-avibactam es el tratamiento de elección en carbapenemasa tipo KPC. Como alternativa está la polimixina, pero el problema de la polimixina es el riesgo de nefrotoxicidad. Por último, está la carbapenemasa tipo metalo. Como ustedes ven, prácticamente la carbapenemasa tipo metalo ya de entrada es resistente al ceftazimib-avibactam, que es el tratamiento actual de elección en la mayoría de los carbapenemasa tipo KPC. Entonces, la alternativa puede ser polimixina, pero si ustedes ven, hay un aspecto interesante, es que las carbapenemasas tipo metalo suelen ser sensibles a Astronam. Entonces, se ha determinado actualmente que la estrategia de elección en estos casos, a pesar de que el Carba 5 o el antibiograma les demuestra, más el Carba 5, el antibiograma les demuestra que hay una resistencia a ceftazimib-avibactam. Actualmente el tratamiento de elección es la combinación de ceftazimib-avibactam más Astronam. Se ha documentado y se ha estudiado ampliamente que la resistencia que estos gérmenes que son KPC, que son metalo, les va muy bien con ceftazimib-avibactam Astronam. Si no está disponible este tipo de gérmenes o hay una resistencia al Astronam, la alternativa es polimixina B. Bueno, entonces, ojo con eso porque pues acá, a pesar de que puede que el antibiograma les muestre resistencia al ceftazimib-avibactam con la carbapenemasa tipo metalo, la elección dado actualmente es la combinación de ceftazimib-avibactam más Astronam, a pesar nuevamente de la resistencia que se puede evidenciar en el antibiograma del ceftazimib-avibactam. Con respecto a los antibiogramas, a los antibióticos, actualmente estamos frente pues a un resurgimiento de diferentes estrategias para tratar este tipo de gérmenes. Actualmente uno de los antibióticos nuevos que pues definitivamente nos ha ayudado a tratar todo el tema de carbapenemasas sin tanto riesgo de reacciones adversas como sucedía cuando hacíamos el tratamiento con colistina o polimixina es el ceftazimib-avibactam. Este antimicrobiano es mucho más seguro. Ustedes ven ahí, por ejemplo, en la polimixina que el riesgo de nefrotoxicidad es un riesgo que nosotros muy frecuentemente documentábamos en el tratamiento de estos gérmenes, mientras que ceftazimib-avibactam es un antibiótico que suele ser digamos, muy seguro en la mayoría de los casos. Actualmente, pues su indicación está básicamente para las KPC como primera línea y para metalo es útil, pero solo combinado con el Astronam. Entonces recuerden que para metalo es bien importante la combinación de estos dos antimicrobianos. Bueno, ceftaloxano-tazobactam. Ceftaloxano-tazobactam, estábamos hablando que pues es la alternativa para esos escenarios donde pues estamos pensando en estos gérmenes que son hiperproductores de AMC, pero adicionalmente purinas. O sea, en esos casos donde no estamos hablando de carbapenemasas, sino de otros mecanismos de resistencia a los carbapenémicos. En ese caso, este antimicrobiano usualmente es una opción cuando el cefepime no se puede utilizar. Por último, polimixinas. Polimixina es una alternativa al ceftazimib-avibactam. Históricamente, antes de que surgiera la ceftazimib-avibactam, nosotros utilizábamos mucho la polimixina, polimixina B o colistina, básicamente. Bueno, entre las dos probablemente es mucho más seguro actualmente la polimixina usarlo, genera menor riesgo de nefrotoxicidad, igual lo genera. Entre los dos probablemente colistina se utilice más en infección urinaria porque la polimixina llega muy poquito a vías urinarias, pero en otros escenarios diferentes a ese probablemente sea la polimixina. Lo que se utilizaba en carbapenemasas era polimixina combinado con un carbapenémico y asociado probablemente a fosfomicina, que esa es una alternativa. Entonces,
Cuando se utilizaba la polimixina en carbapenémico se utilizaban combinaciones, o cuando se utiliza, porque actualmente se sigue utilizando cuando no se puede utilizar el septacima de Bactan o haya dificultades en el acceso al medicamento, lo que se hace es combinar colistina o polimixina asociado a un carbapenémico que pues usualmente funcionaba como un medicamento suicida asociado a otro antimicrobiano que sería uno tercero de acuerdo a el sitio, de acuerdo a las guías, y se puede utilizar fosfomicina. Esta es la razón, una de las razones por las cuales nosotros recomendamos la fosfomicina, limitarla en su utilización en las vías urinarias, porque pues es uno de los antimicrobianos que puede ser útil cuando, cuando estamos frente a estos gérmenes donde no hay otra opción. Entonces, colistina, polimixina, muy buenos medicamentos, pero frente a ceftazimia y Bactan o la combinación de ceftazimia y Bactan más astronam, definitivamente es mucho mejor ceftazimia y Bactan, ya sea solo o combinado de acuerdo al escenario clínico. Entonces, alternativas, pero no son mejores que los otros antimicrobianos que ya les había referido. Y por último, el astronam. Nosotros el astronam no lo recomendamos darlo solito, más bien cuidarlo básicamente para estos casos de carbapenemas. Entonces, ojo con esto, ojo con el cuidado que se le debe dar a los antibióticos en estos escenarios. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué podemos concluir con respecto al tratamiento de las carbapenemasas? Entonces, primero, de acuerdo al tipo de carbapenemasa existe un tratamiento diferente. Cuando es una metalo, el tratamiento de elección actualmente es ceftazimia y octanasteronam. Como segunda alternativa se encuentran la polimixina B o ya sea la colistina, más un carbapenémico, usualmente el carbapenémico con la menor MIC, ya sea meropenem o dolipenem, y u otro antibiótico el cual pues pueda ser sensible. Entonces puede ser tigecyclina, que no lo había nombrado previamente, pero es una opción cuando no es una pseudomonas, una aminoglucosis, una fosfomicina, e incluso a veces se hace el triconjugado, polimixina más carbapenémico más fosfomicina, por ejemplo. Eso usualmente sería el triconjugado que podría darse en algunos casos cuando el paciente no mejora clínicamente. Y con respecto a las carbapenemasas tipo KPC-OXA, el manejo es ceftazimia y Bactan como primera línea y ya vendría pues como segunda opción polimixina, carbapenémico y pues ya otro antibiótico muy similar a la segunda opción que vimos con las metal. Entonces, en conclusión, actualmente lo que son este tipo de medicamentos que tienen inhibidores son excelentes alternativas para lo que actualmente corresponde al tratamiento de las carbapenemas. Entonces, ya pasando al segundo grupo de gérmenes, el cual pues nos atañe el día de hoy, vamos a hablar del grupo de AMSES cromosomal, que como su nombre lo dice, estas sí ya tienen de manera constitutiva eh, este tipo de beta-lactamasas. Entonces, en conclusión, de forma natural, estos gérmenes ya por esa expresión de esa beta-lactamasa van a ser ya resistentes a una serie de antibióticos, por lo que puede evidenciarse que pues ya entra antibióticos como ampicilina, ampicilbactam, cefalosporinas de tercera generación, no van a ser una opción. Entonces ustedes ven y recuerdan la mnemotecnia AMSES, cual viene A de Hapnia, Aeromonas, Klebsiella aerógenes, Morganella, Proteus indol positivo, que son los otros Proteus diferentes al Mirabilis, Providencia, Citrobacter, Enterobacter y Serratia. Entonces, ¿qué es lo importante acá, chicos? Que usualmente este tipo de gérmenes, de manera, como ya les decía, cromosomal, ya cuentan con un AMC. Entonces, usualmente puede encontrarse de dos maneras. Puede encontrarse la AMC reprimida o la AMC desreprimida. ¿Qué es la AMC reprimida? Usualmente se ve fenotípicamente con gérmenes de este grupo, por ejemplo, un Citrobacter, una Morganella, con susceptibilidad a todos los antimicrobianos, incluyendo cefalosporinas de tercera generación. Entonces, ustedes van a ver que pues pueden encontrar una Morganella sensible a todo, una Serratia sensible a todo, una Providencia, una Hapnia que puede ser sensible a todo. El problema con estos gérmenes que son
que tienen la AMC reprimida es que inmediatamente ustedes inician cualquier tratamiento antibiótico, el cual aparentemente es susceptible, empiezan a desreprimir el AMC. Entonces, estos gérmenes que tienen sensibilidad a estos antibióticos aparentemente, al administrar el antibiótico, que pues aparentemente son sensibles, empiezan a expresar este AMC y empieza a hacerse resistencia con el tiempo. Conclusión, chicos, estos gérmenes, a pesar de tener aparentemente en el antibiograma resistencia a cualquiera de estos antibióticos, digamos, a los cuales pueden ser sensibles aparentemente, si se administra cualquier tipo de antibiótico, empiezan a desreprimir el AMC y a manifestar resistencia con el tiempo. Por lo tanto, para estos tipos de gérmenes no es factible o no se recomienda dar cualquier tipo de antibiótico. Entonces, ¿qué es lo que usualmente se dan a estos antibióticos? Se les da inicialmente lo que uno ve es cefepime. Entonces, a pesar de que puede que el citrobacter, la morganela te muestre que sean sensibles, siempre se debe empezar con tratamiento con cefepime, porque como les decía, puede que esté sensible, pero a medida que vas dando ese antibiótico al cual aparentemente es sensible, se empieza a desreprimir el, el, el gen del AMC. Entonces, de entrada, debes ver a estos gérmenes de entrada, ver cefepime, ver la MIC. Usualmente si la MIC es menos de 2 y se encuentra en orina o piel, el tratamiento es cefepime definitivamente. Entonces, cefepime y pues, Enterobacter les va muy bien. Incluso Enterobacter les va muy bien en otros diferentes orina. Pero entrada, orina y piel, cefepime si es menos de 2, se da cefepime. Si está más de 2, de entrada hay que dar carbapenémico. Y aquí nuevamente, si ya es resistente a carbapenémico, seguimos el mismo esquema que vimos previamente en carbapenemasas, evaluar si tiene fenotípicamente qué tipo de carbapenemasas es, o pedir el carba 5 y con esto determinar qué tipo de carbapenemasa para enfocar el tratamiento. Aquí hay algunas opciones, polimixina, aminoglucósidos, tige, fosfo, septacima, bactán, quinolonas. Aquí hay que ver de acuerdo a la susceptibilidad que es lo que se le puede dar a este germen. Entonces ustedes aquí ven una morganela en el cual aparentemente está sensible a ceftriaxona, por ejemplo, se ve ceftriaxona, aunque ya llama la atención que hay una resistencia a cefotaxime, pero esos son los gérmenes a los cuales no hay que confiarse con iniciar, por ejemplo, una cefalosporina de tercera generación, porque este es el famoso Morganella con gen reprimido, pero a medida que vas dando, por ejemplo, si elegiste la ceftriaxona, se va haciendo resistente y pues el riesgo de fracaso y que pues, el paciente se complique es mayor. Entonces, de entrada hay que ver cefepime. Después de ver cefepime, mirar la MIC. Por ejemplo, en este caso es una MIC de 4 e incluso es hueso. Entonces no es una buena opción para este caso iniciar cefepime. Probablemente hay que iniciar ya entrada con ertapenem o meropenem de acuerdo al sitio. Probablemente en hueso, ertapenem puede ser una opción. Entonces, miren, ertapenem, doripenem y meropenem. Hay que ver, de acuerdo al escenario clínico, puede ser ertapenem, meropenem una opción. Este Enterobacter aerógenes, por ejemplo, miren, el Enterobacter aerógenes, ya de entrada puedes ver, por ejemplo, en este caso ya está resistente a ampicilina, resistente a cefasolina, cefoxipin resistente, cefuroxime resistente, aquí ya no está reprimido, aquí ya se desreprimió, aquí ya hay una resistencia a casi todos los betalactámicos, incluso a las cefalosporinas de segunda y tercera generación. Hay que ver cefepime, por ejemplo, aquí cefepime tiene una MIC de 8, probablemente no sería una buena estrategia o no sería un muy buen antibiótico. Probablemente la ventaja acá sería iniciar ertapenem o meropenem de acuerdo al escenario clínico. Recuerde que la elección del ertapenem o meropenem también aplica acá. Si es un escenario clínico donde es piel, orina, pues ertapenem es la opción. Pero si es neumonía, una infección grave, meropenem es una mejor opción para estos casos. Ese es el Proteus, miren chicos, el Proteus diferente al Mirabilis, todos los Proteus diferentes al Mirabilis se tratan como enterobacterias con ANSES cromosómicas. Entonces aquí nuevamente miren la ampicilina resistente,
Astronam ya hay resistencia, cefazolina también hay una resistencia acá, cefoxitin sensible, curiosamente acá, esto es curioso usualmente con los AMCs, pero pues es posible a veces encontrar cefoxitin. Igualmente pues acá vas y referencias FPIME, el cual se encuentra en 8, probablemente no es no es una buena opción, no es una primera línea para este caso. Probablemente la ventaja aquí nuevamente, la elección sería carbapenémicos. Este Enterobacter, nuevamente se dejo para que lo revisen ustedes por su cuenta. Si quieren pueden parar el video, interpretarlo, leerlo y pues analizar el caso, que en este caso pues es... Bueno chicos, y finalmente vamos a abarcar el último grupo, que son los fermentadores de glucosa, el cual acá pues, se encuentra Pseudomonas, Acinetobacter, son los gérmenes ya difíciles de tratar. Vamos a enfocarnos principalmente en los dos primeros, Acinetobacter y Pseudomonas, que son los principales, los más frecuentes, y vamos a hablar muy por encima de los otros, de otros gérmenes de este grupo. El Pseudomonas, como ustedes probablemente ya pues lo sepan por sus revisiones previas, tanto en microbiología como en otros escenarios y probablemente en medicina interna, cuando les ha correspondido ver a algún paciente en escenario infeccioso, pues recordarán que Pseudomonas ya de base ya es resistente a todo lo que son cefalosporinas de tercera generación para abajo. Entonces, ampicilina, ampisulva, cefalosporinas de primera, segunda, tercera, ya es resistente de base. O sea, ya Pseudomonas de base, esos gérmenes ya no le van a funcionar. Por lo tanto, se deben elegir antibióticos anti-Pseudomonas. De entrada, chicos, Pseudomonas, la primera opción siempre va a ser piperacillina tazobactam o cefepime. Eso es lo primero que ustedes deben entrar. Probablemente cuando ustedes vean un antibiograma ya de entrada ya no les van a reportar estos otros antibióticos, sino de inicio ya les va a reportar piperacillina tazobactam o cefepime. Entre los dos, pues hay que elegir alguno de los dos. Si alguno de los dos es sensible, se elige el que sea sensible. Si es sensible a cefepime, se da el cefepime. Si se hace piperacilina, piperacilina. ¿Cuál de los dos elegir? Bueno, a continuación, después de esta diapositiva, les voy a mostrar algunas cosas que les pueden ayudar a elegir cualquiera de los dos. Si ya los dos son resistentes, pues habría que escoger un carbapenémico. En la siguiente línea de tratamiento es el carbapenémico, ya sea meropenem, doripenem. De los carbapenémicos a los cuales pues no funciona, el único sería que no se puede administrar el ertapenem, como ya lo hemos expresado, ya lo he mostrado en una diapositiva anterior. Entonces cualquier carbapenémico diferente del ertapenem es una opción. Ya después, si es resistente a carbapenémico, pues hay que pensar en una carbapenemasa, y viene acá pues todo el manejo que habíamos discutido previamente, que de acuerdo al tipo de carbapenemasa o el tipo de resistencia, usualmente se elegía el antimicrobiano. Entonces recordar que aquí hay que hacer evaluación con carba 5, evaluación fenotípica con ácido borónico, con EPTA. Entonces aquí habría que ver qué tipo de carbapenemasa tiene estas pseudomonas y a partir de acá pues elegir el antimicrobiano de acuerdo al tipo de carbapenemasa. Entonces ya sea Casabi, ya sea polimixina, más fosfo, más aminoglucósidos. Muy importante, chicos. Esta es una de las razones por las cuales las quinolonas hay que cuidarlas mucho, porque las quinolonas son algunos de los antibióticos a los cuales podría funcionar las pseudomonas. Entonces hay que cuidar mucho la quinolona, porque usualmente es la única opción que ustedes pueden ver, es prácticamente vía oral. Entonces es una alternativa muy importante cuando el resto de antibióticos no funcionan. Entonces, más o menos ese es el orden como se debería evaluar y revisar un antibiograma para pseudomonas. Entonces aquí, por ejemplo, algunos ejemplos de inhibidores avanzados de beta-lactamasa. Bueno chicos, miren, aquí hay un ejemplo, unas pseudomonas de un antibiograma. En este antibiograma ustedes pueden ver que pues aquí ya no se colocan antibióticos como ceftriaxona, ampicilina subbactam, sino ya se empieza a reportar a partir de cefepimepiptazo. Como ustedes pueden ver en el antibiograma, en este precisamente hay una resistencia ya a cefepimepiptazo. Por lo tanto, acá ya se podría concluir que
pues no es la opción para este caso. De aquí, pues, el siguiente paso sería carbapenémicos, los cuales se muestran sensibles. Vamos a ver otras alternativas, por ejemplo, quinolona, cipro, levo es una opción. De pronto no tanto gentamicina, a pesar de que en este lo reporten, la opción siempre antipseudomonas de aminoglucósidos es la amicacina. Y por último, la colistina, que pues podría ser una opción. Entonces, para este caso, probablemente carbapenémico sea la opción, de acuerdo a como lo interpretábamos previamente. Quinolonas no es la primera línea en este caso, siempre se restringe para casos en los cuales, por ejemplo, son casos no severos, de pronto orina, de pronto nunca hacen orina, pero usualmente siempre se guardan para escenarios en los que no hay otra alternativa. Este caso, por ejemplo, ustedes ven acá, nuevamente ya a partir de cefalosporinas de tercera generación ya no se reportan cefalosporinas para atrás. Aquí ustedes ven que pues cefepime y piperacilina tazobactam son intermedios. Recuerden que cuando hay un antibiograma que se reporte como intermedios, prácticamente nosotros ya lo estamos interpretando como pues resistente. Entonces, prácticamente no podríamos usar esas dos opciones. Vamos a ver a carbapenémicos, meropenem, por ejemplo, miren, ya hay resistencia. Doripenem, a pesar de que ahí no te lo interpretan, ya tiene una MIC más de 2, probablemente ya es resistente. Conclusión, chicos, en este caso, pues habría que pensar que estas pseudomonas tiene un patrón de carbapenemasa. Entonces, a estas pseudomonas hay que hacerle todo el test de carbapenemasa, obtener el patrón fenotípico, hacerle ácido borónico o de una vez el carbo 5 y ahí determinar qué tipo de carbapenemasa tenemos. Entonces, recuerden que es clave siempre en estos casos, de entrada, idealmente, si se tiene acceso, solicitarle el carbo 5. Miren este otro antibiograma, curioso este antibiograma, porque miren que de entrada nos muestra que cefepime y piperacilina tazobactam son sensibles. Y si ustedes bajan un poquito más, ustedes van a ver, bueno, miremos cómo están los carbapenémicos. Miren que meropenem está resistente, doripenem está mayor, a 2 probablemente ya estamos frente a una resistencia. Entonces ustedes dirán, pues si hay resistencia al carbapenémico, pero sensible a cefepime, estamos frente a una carbapenemasa. Es una de las preguntas que hay que resolverlo por nuestra parte desde el punto de vista fenotípico. Cuando hay una carbapenemasa, una metal, una oxa o una KPC, usualmente se llevan todos los betalactámicos. Entonces, siempre que veamos una carbapenemasa, lo más usual es que sea resistente a cefepime, a piperacilina, tazobactam, que este no es el caso, por ejemplo. Probablemente fenotípicamente sea una sobreexpresión de AMC o más porinas, puede ser un sistema de porinas o unas bombas de expulsión, que podría ser otra de los mecanismos de resistencia. Entonces, este caso, pues hay que aislarlo, hay que verificar y confirmar la prueba de Carba 5, mirar fenotípicamente las pruebas de ETA, OXA y determinar a partir de eso si estamos frente a una verdadera carbapenemasa o estamos frente a uno de esos patrones de resistencia alternos que, como ya les había comentado, puede ser una opción. Si fuera una de esas mecanismos de resistencias, como por ejemplo unas porinas, nuevamente veríamos cefepime. Cefepime, como tiene una sensibilidad mayor a 2, pues cefepime no sería la opción para este caso. Entonces, interesante este antibiograma por ese aspecto. En cuanto a, en el momento de elegir entre cefepime y piperacilina tazobactam, ¿en qué escenario se prefiere uno o el otro? Bueno, vamos a hacer acá un comparativo de los dos antimicrobianos, cefepime como una de cefalosporinas de cuarta generación, piperacilina tazobactam como un inhibidor de beta-lactamasa. Ustedes ven aquí las dosis, de cefepime 1 o 2 gramos entre cada 8 a 12 horas de acuerdo a la severidad y la función renal también. Piperacilina es 4.56 cada 6 horas. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre cefepime y piptazo?
probablemente aquel paciente que sea alérgico a los beta-lactámicos, o sea, a ampicilina, penicilina, probablemente no podríamos dar piperacilina tazobactam. Cefepime podría ser una opción en algunos casos, podría ser una alternativa. Precisamente hace poco tuvimos un caso similar, donde el paciente nos hizo alergia a la piperacilina y pues lo rotamos a cefepime y pues es una opción. Estamos que se confirme como la reacción de hipersensibilidad inmediata tipo 1, probablemente pues a beta-lactámicos, probablemente piperacilina tazobactam no será la primera opción y cefepime en ese caso podría ser una alternativa. Adicionalmente, entre las reacciones adversas, tener en cuenta que el cefepime sí genera neurotoxicidad, especialmente cuando hay dosis acumuladas. Eso quiere decir que en un paciente con falla renal en quien se le dio una dosis más alta de lo que pues requiere su ajuste de acuerdo a su tasa de filtración, esto sí se asocia con un riesgo de convulsiones. Ustedes van a ver que el paciente entra como en un estado de somnolencia y empieza a presentar cuadros de convulsiones no tónicas, incluso se puede documentar mioclónicas. Y pues esto es clave tenerlo en cuenta en el momento de administrar el cefepime en falla renal. Siempre hay que ajustar la dosis. Por lo contrario, piperacilina tazobactam se puede asociar más a nefrotoxicidad. Esto pues se ha documentado más cuando se asocia con vancomicina especialmente. Entonces, dentro de sus alternativas, habría que evaluar, por ejemplo, cefepime, por ejemplo. El otro escenario donde se puede ver algún tipo de reacción con piperacilina es en hipocalemia. La piperacilina se asocia con hipocalemia, por lo tanto hay que tener precaución cuando hay este desequilibrio electrolítico. Y por último, dentro de los cubrimientos es claro y tener en cuenta que cefepime no tiene cubrimiento, no es eficaz frente a anaerobios, mientras que piperacilina tazobactam sí lo es. Entonces, por ejemplo, una infección en abdomen, cefepime solito no debería ir porque en abdomen siempre hay una posibilidad de que existan gérmenes anaerobios asociados a gram negativos. Entonces, si hay una infección intraabdominal, por ejemplo, habría que dar cefepime más metronidazol, pero si fuera con piperacilina tazobactam no es necesario dar el metronidazol en estos casos. ¿En qué escenarios es mejor uno que el otro? Pues prácticamente pues cefepime es un poquito mejor en sistema nervioso central, piperacilina tazobactam definitivamente para meninges o para sistema nervioso central no penetra, por lo que podría ser cefepime una opción. Hay poca evidencia y usualmente pues podría plantearse en algunos casos. Usualmente a veces ya nos vamos directamente a meropenem, pero pues sí hay algunos reportes de uso de cefepime con pseudomonas. Ya otros gérmenes podría ser mejor. Cefepime habría que ver la MIC también, si tiene una MIC bajita podría ser una opción. Cefepime, una menos de 2, menos de 1, probablemente cefepime podría ser una opción. Si vemos que la MIC no es tan bajita, yo probablemente sea mejor carbapenémico. Entonces, cefepime podría ser una conclusión, podría ser una opción en sistema nervioso central, pero con MICs muy bajitas y probablemente más inclinarse hacia carbapenémicos, específicamente meropenem. Piel y tejidos blandos ambos son igual de eficaces, neumonía igual de eficaces, infección intraabdominal, que es lo que yo les había referido. Si vamos para una infección intraabdominal, cefepime tendría que asociarse a metronidazol para cubrimiento de anaerobios, que no lo haría solo. Piperacilina tazobactam no lo necesitas. Infección urinaria, ambos son súper buenos para cualquier tipo de germen, e infección ósea son igualmente buenos. En conclusión, entre cefepime y piptazo probablemente habría que evaluar el riesgo de neurotoxicidad, el riesgo de falla renal. Adicionalmente, si estamos en sistema nervioso central, cefepime, si es una MIG muy bajita, podría ser una opción. Y en abdomen, pues cefepime, si se considera como la opción de acuerdo al escenario clínico, siempre tendría que asociarse de manera empírica a metronidazol, por el riesgo de que en abdomen siempre hay una asociación con gérmenes anaerobios. Entonces, eso es como pues, básicamente la diferencia entre estos dos antimicrobianos. Aquí vamos a ver
de acuerdo al órgano, si hay sensibilidad al cefepime-piptazo, ¿cuáles son las opciones? Nuevamente acá podría prácticamente utilizarse cualquiera de los dos. En nuestra institución restringimos un poquito piperacilina tazobactam porque hemos documentado que piperacilina tazobactam se ha asociado por lo menos en nuestro caso, con mayor riesgo de resistencia en carbapenemasas. Entonces hemos restringido un poquito el manejo de piptazo. Sin embargo, prácticamente podría ser una opción, excepto en sistema nervioso central. Para todos los órganos que ustedes ven ahí, piperacilina tazobactam es una alternativa. En abdomen, pues sí, prácticamente piperacilina tazobactam es un poquito mejor que cefepime, porque no habría que dar metronidazol, básicamente, habría que dar solamente un antimicrobiano. Pero si ustedes no pueden dar piperacilina tazobactam y estamos frente a unas pseudomonas, pues fácilmente se podría dar cefepime asociado al metronidazol. Si no tenemos un cultivo para anaerobios que me descarte que no haya anaerobios. ¿Listo? Aquí alternativas al cefepime-piptazo, ya vemos ustedes que pues carbapenémicos es la opción en todos los casos, prácticamente. Quinolonas en algunos casos, por ejemplo en pulmón leo, podría ser una opción, y erina. Sin embargo, siempre preferir los carbapenémicos. Nuestra institución usualmente solo la dejamos como última alternativa y en algunos casos muy específicos. Segundo germen que vamos a ver, Acinetobacter. Acinetobacter baumannii es un germen bastante serio, bastante importante, con una resistencia a múltiples antibióticos y con unas particularidades en cuanto a su resistencia. Prácticamente pues es inusual la interpretación, no es tan fácil, no es la interpretación tan sencilla de hacer, pero pues básicamente nosotros, a diferencia de las pseudomonas, aquí sí vemos un antibiótico que es la ampicilina sulbactam, pero hay que aclarar que la Acinetobacter no es que sea sensible a la ampicilina, sino es sensible al sulbactam. Entonces, si vemos sensibilidad a la sulbactam específicamente, pues damos ese antimicrobiano. Si ya es resistente, pues el siguiente paso es ver carbapenémicos directamente. No hay otra alternativa en este momento. Y pues si es resistente, habría que ver si es tigeciclina, polimixina, quinolonas o aminoglucósidos como una opción de tratamiento. Como ustedes ven, pues Acinetobacter es muy poquito de los antimicrobianos que realmente son efectivos y usualmente hacen resistencia, panresistencias, y es uno de los gérmenes más difíciles de erradicar. Afortunadamente, por lo menos en la Clínica Universidad de La Sabana, son muy poco frecuentes estos casos, pero sí hay reportes de brotes en diferentes instituciones en Bogotá, donde pues esto pues, tiene una implicación bastante importante, incluso a veces de cerrar servicios. Entonces, este es uno de los gérmenes difíciles de tratar y como ven, pues no es tan complicado el orden como se interpreta, pero sí es clave que pues se lea de esta manera y sulbactam es una opción en estos casos. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes ven ya de entrada que pues, sulbactam es sensible, entonces para este caso sulbactam es una opción, es la opción principal. Ya, por ejemplo, si hablamos de un sistema nervioso central, por ejemplo, en sulbactam no sería la opción porque no penetra el sistema nervioso central. En ese caso, pues nos iríamos a carbapenémicos como la siguiente línea. Este es un Acinetobacter. Ustedes ven acá que pues muestran un montón de antimicrobianos. Este es un ejemplo que encontré en la literatura, donde pues aquí ya nos muestran una resistencia al ampicsulbactam. Entonces en este caso no sería la opción. El siguiente paso sería ver carbapenémicos, el cual pues está resistente al imipenem, al meropenem. Después vemos colistina, que pues colistina es una opción en este caso. Aminoglucósido es otra opción. Vemos tigeciclina, que es sensible. Entonces, dentro de esas tres opciones, de acuerdo al escenario clínico, podríamos seleccionar, de acuerdo al órgano o de acuerdo al sitio afectado, el antimicrobiano de elección. Usualmente se utiliza colistina, por ejemplo, asociado a un carbapenémico de menor MIC, por ejemplo, esa es una opción. O colistina asociado a tigeciclina, por ejemplo, es otra opción en algunos casos. Acinetobacter, como les decía, pues son
gérmenes difíciles de tratar. Aquí hay algunas opciones cuando ampicilina sensible. Miren acá, muy importante que cuando ampicilina sensibles, prácticamente en casi todos los escenarios utilizamos ampicilbactam, por lo menos dentro de nuestras guías. Donde no ampicilbactam o sulbactam precisamente en sistema nervioso central. En bacteremias probablemente escogemos mejor meropenem, porque pues acá ya estos gérmenes cuando hay una bacteremia es una infección grave, entonces hay que irnos con el antibiótico, con un antibiótico un poquito más que funciona mejor para bacteremia. Bacteremia en sulbactam no es una buena opción. Hueso, tigeciclina, por ejemplo, entonces de acuerdo al órgano, de acuerdo al sitio, se escoge el antimicrobiano. Y aquí vemos, pues, ya casi para finalizar, uno de esos antimicrobianos que poco se utiliza, porque pues es una de las últimas líneas en casi todos los escenarios clínicos que ustedes van a encontrar, que es la tigeciclina, que es un inhibidor de la síntesis proteica de la subunidad 30S, y como todos los antimicrobianos que tienen mecanismo de acción a nivel de la síntesis de proteínas, pues ese sería un antimicrobiano que es bacteriostático. Por lo tanto, no es un buen antimicrobiano, por ejemplo, para bacteremias, para infecciones graves, porque como ustedes recordarán, todos los antimicrobianos bacteriostáticos usualmente no son tan buenos en las infecciones muy graves. Esto puede haber un riesgo de fracaso o demora en funcionar. ¿Cuáles son las principales indicaciones actualmente de la tigeciclina? Son muy pocas realmente. Realmente son como última línea de defensa cuando ya no hay nada más. Precisamente por sus problemas. Uno de sus principales problemas es lesión, pueden elevar las transaminasas. Segundo problema, genera bastante intolerabilidad, muchas náuseas, mucho vómito, mucha diarrea. Se ha descrito casos de pancreatitis. En infecciones graves, como ya les decía, no es una buena opción. Entonces, en qué escenario tigeciclina puede ser una opción? Tigeciclina es muy buena para infección intraabdominal, digamos como última línea. Nuevamente, si hay otras cosas antes, es mejor dar esas otras cosas antes, básicamente por el perfil de seguridad del medicamento. Piel y tejidos blandos, hueso, por ejemplo, también es una muy buena acción. Tigeciclina no solamente tiene actividad frente a gram negativos, tiene actividad frente a gram positivos, entonces frente a estafilo, meticina resistente podría ser una opción en algunos casos. Gram negativos no es activa frente a pseudomonas, ojo con eso, ni con Proteus, entonces sí tiene sus restricciones, no sirve para todo. Y pues es una alternativa en carbapenemasas, incluso podría elegirse, pero usualmente si es una infección grave, preferiblemente no solita, porque pues aumenta el riesgo de mortalidad. Y por último, chicos, otros fermentadores de glucosa que hay que tener en cuenta, básicamente sí muy rápidamente, estenotrofomonas maltófila, el manejo de elecciones trimetoprim-sulfa. Este es otro de esos antibióticos que hay que cuidar mucho, muchachos, porque el trimetoprim es una de las únicas alternativas, por ejemplo, en algunos tipos de infección, en neumocistis carini, por ejemplo, en toxoplasma, actualmente pues en Colombia no tenemos otra opción. Es de estenotrofomonas, por ejemplo, es nuestra única opción, entonces yo le recomendaría siempre cuidar mucho el trimetoprim, porque es uno de esos antibióticos salvadores donde en otras cosas no funcionan, aquí funciona el trimetoprim, por ejemplo, estenotrofomonas, ni siquiera un carbapenémico, o sea, imagínense lo complicado que es tratar una estenotrofomonas. Burkholderia cepacia, usualmente trimetoprim es la primera opción, si trimetoprim es resistente ya vendría carbapenémicos y quinolona como una tercera línea. Y quinela ustedes ven acá que son las gérmenes inusuales, donde pues tetraciclinas es una opción, amoxicilina, clavulanatos, cefalosporinas, carbapenémicos, de acuerdo a la susceptibilidad podría ser, y de acuerdo al sitio de infección, podría ser algunos de estos tratamientos alternativas al manejo de la Legionela. Bueno chicos, muchas gracias y esta pues sería